sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, Señor Dios, muchas gracias en esta noche por tu palabra bendita que nos da esta certeza de identidad, de pertenencia contigo a través de la redención, a través de la adopción. Muchas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Puedes ocupar tu lugar. Puedes ocupar tu lugar. Así que la palabra nos habla, nos enseña en esta noche acerca del propósito de Dios, tan grande, tan maravilloso. Dice, cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se refiere esto? Que estaba anunciado, estaba profetizado que vendría el Salvador, el Redentor del mundo, para cumplir con un propósito, con un fin que era rescatar, era redimir a los que estábamos alejados de la gracia y del favor de Dios. Y lo que nos habla aquí la palabra dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Así que en la antigüedad solamente había dos tipos de pueblos: el pueblo de Dios y el otro pueblo que no era de Dios, ¿verdad? Cuando viene Jesús, entonces vuelve a mencionar lo mismo acerca de aquellos pueblos gentiles, aquellos que estaban alejados del Señor. Pero la gracia se extiende, y bendito sea el Señor que tuvo ese propósito de extender la gracia para todo ser viviente. Es por eso que dice aquí, ¿verdad?, que recibiésemos la adopción de hijos, y dice que ahora somos hijos de Dios. Dios nos toma de tal manera en esta adopción que ya no hay distinción. Él no hace ninguna distinción. En el momento que Él nos toma bajo su gracia, bajo sus alas, en ese momento somos hijos de Dios de manera genuina, somos hijos de Dios de manera legítima. Y por eso dice que Dios envió, esto dice el verso 6, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, dentro de ti, en tu interior, en tu espíritu, en tu corazón, ahora se encuentra el Espíritu del Hijo de Dios, y dice que ese es el que nos hace clamar Abba Padre, amado Padre. Es por el Espíritu Santo que tenemos esta unión, que tenemos esta experiencia de comunión con Cristo y con el Espíritu Santo, y podemos acercarnos a Dios sabiendo que no nos va a rechazar, porque no nos acercamos por nuestros méritos, sino nos acercamos por la ofrenda perfecta del Hijo de Dios. Amén. Y por el Espíritu Santo que ha puesto esa gracia sobre nuestras vidas. Por eso dice el verso 7, así que ya no eres esclavo. O sea, lo que está diciendo que en otro tiempo éramos esclavos. ¿Por qué éramos esclavos? Porque no teníamos dominio, porque no teníamos voluntad. Hacíamos lo que nuestras concupiscencias y nuestros deseos carnales nos llevaban a hacer. ¿Cuántas veces dijimos, esta es la última, ya no más? ¿Verdad? Y le decíamos a la esposa, mira, por esta te lo prometo, te lo juro, no vuelve a pasar. Pero apenas llegaba el viernes, ¿verdad?, ya estábamos planeando la siguiente del día sábado, ¿verdad?, la siguiente parranda. Pero gracias a Dios, porque dice aquí la Escritura, ¿verdad?, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Lo cual quiere decir que lo que es de Dios, y vaya que todo lo que existe le pertenece a Dios, dice que también te pertenece a ti por cuanto eres su hijo. Porque el que es heredero hereda lo que tiene su padre, y nuestro Padre es el que está en el cielo, y Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño de todo lo que existe, y dice que tú eres su heredero. Ahora, ¿qué esperamos para disfrutar de esa herencia? ¿Qué hace falta para que empecemos a disfrutar de esa herencia? Simplemente que nosotros caminemos en esa dimensión sobrenatural de hijos de Dios, ¿me entiendes? Hablando acerca de esto, la palabra nos habla de Jesús, acerca de todo lo que Él recibe del Padre, ¿verdad? Y hay un versículo que me encanta,
Juan capítulo 17, el verso 22, Jesús hablando con el Padre en esa oración ya del último momento, casi después de la Pascua, de haber cenado la Pascua, Jesús se refiere acerca de los discípulos, de los seguidores de Jesús que estamos involucrados nosotros, y dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y lo que está diciendo Jesús es lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas en este capítulo 4, versículo 7. Ya no eres esclavo, eres hijo, heredero. Y Jesús está diciendo: la gloria que me diste yo les he dado. O sea, todo lo que yo recibí de ti, todo yo se los he dado. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces todavía batallamos con algunos aspectos de nuestra conducta, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro carácter? Bueno, lo vamos a ver a continuación. ¿Lo quieres ver a continuación? Mira, seguimos en esta lectura. Ahora vámonos al versículo 7, pero ya leímos el 7. Vamos al 8 y 9. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo pasado. Para algunos quizás hace 5 años, para otros 3, para otros 2, para otros 10, no sé cuánto hará. Algunos quizás apenas están en ese punto de brincar la línea, ¿verdad? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Qué hacíamos cuando no conocíamos a Dios? Servíamos a los que por naturaleza no son dioses. O sea, nosotros hacemos dioses que no son dioses. Nosotros construimos al Dios que después adoramos, ¿verdad?, en esa vida pasada. Más ahora, conociendo a Dios. Me encanta cómo lo maneja Pablo. Conociendo a Dios, o más bien, más claro el punto, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pregunta así como un poquito alarmado, porque la verdad es que la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Galacia, traía algunos problemitas de conducta, traía algunos problemitas en cuanto a la rebeldía, a la rebelión, al anarquismo, ¿verdad? No querían someterse a los preceptos de Dios, querían otra vez volver a lo anterior, a lo pasado, a los placeres, a la conducta humana, a la religiosidad, etc. Y vaya que esa lucha es la misma que hoy en día cada uno de nosotros se enfrenta. Cada persona que viene a Cristo se tiene que enfrentar con esto, que hay dos naturalezas dentro de nosotros luchando, peleando. Esto lo vamos a ver a continuación. Dame un segundito, solo para encontrar algo que anoté aquí. En este mismo pasaje te quiero llevar un poquito más adelante. Y dice el verso 21, vamos a leer del 21 en adelante, aquí mismo en el capítulo 4 de los Gálatas. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Dice el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Estamos hablando de Isaac, ¿verdad?, e Ismael. Ismael nace primero. Ismael representa al esclavo. Ismael representa a la naturaleza de la carne. No sé si te va a sonar familiar eso. A la naturaleza carnal. Mira cómo lo maneja aquí. Dice el verso 23: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por las promesas. El 24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la de abajo, la terrenal. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, ahora aquí lo aclara todo, dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero escucha, pero como entonces, ¿qué razón tenía Pablo cuando habla a la iglesia de Galacia y les dice eso? Dice, pero como entonces, y aunque esto sucedió hace más de 1900 años, todavía sigue siendo la misma experiencia. Pero como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Wow. Imagínate, en aquella casa, en aquella hacienda, en aquel campo donde estaba Abraham con su esposa Sara, había también junto a esta tienda, una tienda, la tienda de Agar, donde estaba el hijo de Abraham. ¿Quién era el heredero? Ismael, no había otro. Era el único. Ismael era dueño y señor. Él se paseaba por aquellos campos y decía: todo esto me pertenece. Veía los ganados, veía los plantíos, veía a los siervos, a los criados, y decían: ahí va el hijo del amo, el dueño de todo. Pero resulta que un día aquella mujer anciana queda encinta por el pacto de Dios, y ahora nace Isaac, el hijo de la promesa, el legítimo, el que representa lo espiritual en nosotros. Recuerden que Ismael representa la naturaleza carnal, y nace de pronto Isaac. ¿Qué crees que acontece? ¿Qué crees que pasa? El que era el heredero ahora ya no tenía nada, porque había nacido uno que era el dueño de todo. Y entonces dice que empieza a perseguir, empieza un rechazo, empieza una confrontación, empieza una enemistad. De por sí Agar dice que miraba con menosprecio a Sara. La esclava de Sara la miraba ahora con menosprecio. Recuerda, así es la carne, está en la naturaleza carnal. Se crece, se llena de soberbia, de altivez, de arrogancia. Y esto infundió, ¿verdad?, Agar en su hijo. Tú eres el dueño, tú eres el Señor. Cuando este hombre anciano muera, tú te quedas con todo, tú vas a gobernar. Pero resulta que nace Isaac. Y cuando nace Isaac, hasta el momento que no había nacido Isaac, aquella casa aparentemente tenía paz, todo estaba tranquilo, aparentemente todo estaba bien, aparentemente todo en orden. Pero resulta que nace Isaac. Resulta que se convierte aquel que tenía problemas de conducta, de actitud, aquel que tenía problemas de ansiedad, aquel que tenía problemas de vicio, aquel que tenía problemas emocionales, morales, espirituales, etc. Se convierte. Hasta ese momento parecía que no había problemas internamente. Pero nace Isaac, nace el espiritual. Y de pronto viene el enamoramiento, la luna de miel. ¡Wow! ¡Qué padre, qué hermoso! La presencia de Dios, ese momento de perdón, de gracia, de sanidad interior, de restauración, de libertad. Se fueron las cargas, pero resulta que el vecino no está contento. Resulta que Ismael no está contento, porque Ismael representa la naturaleza de la carne, aquella que alienta la madre que se sublevó, que se llenó de arrogancia, ¿me entiendes? Esta naturaleza de Ismael tiene una nodriza, tiene una madre, tiene una fuente que le alimenta, que le alienta el pensamiento. Y siendo realistas, pues esa naturaleza de carne dice que está influenciada por el propio infierno, ¿me entiendes?
Y me gusta lo que dice aquí, ¿verdad? Es el apóstol. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, hay una persecución, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, no te extrañe que de pronto te sientas amedrentado, perseguido, acosado, señalado, ¿verdad? Porque hay un nuevo heredero. Este es espiritual, este es el legítimo, este es el verdadero, este es el real, este es el eterno. Y entonces, ¿por qué estamos hablando acerca de esto? Porque eso es lo que ha sucedido, un nuevo nacimiento, un alumbramiento espiritual, fue lo que le dio pie, fue lo que le dio inicio a nuestra vida cristiana. ¿Entiendes? Antes estábamos muertos espiritualmente, pero cuando el Espíritu de Dios vino y redarguyó nuestro corazón y nos confrontó con nuestra realidad, con nuestra verdad, y clamamos a Dios en ese momento, el soplo de vida, el Espíritu Santo puso una palabra, puso una promesa, y me gusta que dice aquí que el Espíritu, a ver, déjeme ver si me encuentro rapidito, el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual, o sea, tú y yo no clamamos de iniciativa propia, es por el Espíritu de Cristo que está en nosotros que clamamos al Señor, que clamamos: Abba Padre, amado papá, amado Padre. Y volviendo acá entonces, esto me gusta. Yo quisiera solamente hacer referencia a lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 de Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. En ese momento de alumbramiento, en ese momento de transición, en ese momento que llega Isaac, que viene el espiritual, fue porque nosotros le creímos a Dios. Abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón, aunque no teníamos quizás todo claro, pero dijimos: Señor, yo creo en ti. La fe, la importancia de la fe activa, ese nuevo nacimiento, esa transición, ese traslado de la carne al espíritu es por la fe. Aquí mismo en Romanos capítulo 5, en el verso 5:1 de Romanos, dice: justificados pues por la fe. ¿Qué pasa cuando somos justificados por la fe? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acaban las divisiones, se acaban las zozobras, se acaban los temores. Dice el 2 también: por quien también tenemos entrada por la fe. Wow, no solamente nos reconcilia, no solamente viene el perdón, no solamente viene la aceptación, la gracia, dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y cuando habla de la gracia, es la puerta de bienvenida a lo espiritual, a lo eterno, a lo celestial, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quise solamente leer esto para que nos quede claro a través de qué, cuál es el proceso en el cual somos acercados a Dios. Es por la fe. La fe nos justifica, la fe nos da identidad, la fe nos da acceso, nos da entrada. Ahora, retomando Gálatas capítulo 4, y en el verso 29 que leíamos, dice: como entonces ahora. Pero luego dice el verso 30: mas ¿qué dice la Escritura? Yo creo que todo hasta ahorita iba bien. Esto como que ya se sale un poquito de lo ordinario, de lo habitual. Mas ¿qué dice la Escritura? Pregunta. Y la Escritura dice: Dios le dio una instrucción a Abraham. El corazón de Abraham de pronto empezó a sufrir, se empezó a doler,
porque dijo, ¿cómo? ¿Qué hago? Estoy dividido, aquí está mi hijo Ismael y aquí está mi hijo Isaac, los dos son hijos, ¿qué hago? Y Dios así de sencillo le da la palabra. ¿Sí? Hay decisiones que no tenemos que ser sentimentalistas al tomarlas. No tenemos que actuar de acuerdo al razonamiento, sino de acuerdo a la obediencia de la palabra de Dios. Porque luego a veces nosotros somos muy considerados, ¿verdad? Y decimos, ay, pero si tanto que me ha costado, ¿verdad? Hay quienes han embotellado el dinero toda su vida y de pronto dicen, pues ¿cómo voy a dejar eso tanto que me ha costado? ¿Más qué dice la Escritura? Di conmigo, echa fuera a la esclava y a su hijo. Yo no sé si tú en esta noche puedes identificar a qué se refiere cuando dice echa fuera a la esclava y a su hijo. No solamente era el hijo, era también a la esclava. O sea, no solamente trates con aquellas áreas de tu persona, de tu carácter, de la naturaleza humana que te son un problema, sino trata también con aquello que alimenta y fomenta esa área de tu conducta, de tu carácter, de tu persona. Porque si solamente dices tú, no está bien, Ismael, vete. Si se queda Agar, Ismael vuelve a regresar. Ismael vuelve a regresar y se vuelve a fortalecer. Pero dice que aquí que hay que echar fuera. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En otras palabras, está diciendo, si tú no echas fuera al hijo de la esclava, ninguno de los dos va a tener paz, ni van a heredar ninguno de los dos. Y esto está tremendo. Se puede perder la herencia por no tomar una decisión de manera puntual, de manera acertada y a tiempo. Dios le dijo, echa fuera. A veces nosotros somos demasiados espirituales, decimos, Señor, pues aquí está, tú me conoces, tú sabes las batallas que tengo, Señor. Mira, si tú quieres, quítalo, ¿verdad? ¿Por qué no te llevas, Señor, esos recuerdos? Pero no, aquí dice diferente. Aquí Abraham estaba batallando y estaba luchando. Yo creo que no dormía. Yo creo que decía, Señor, ¿qué hago? No me quiero equivocar. Amo tanto ese hijo que me nació en la vejez, llamado Ismael, Señor. ¿Qué hago? Y a veces tú y yo somos muy sentimentales. Dios no es sentimental. Dios así de contundente dice, échalo fuera. Échalo fuera, porque si no, el heredero no va a poder heredar con paz y con bien. Y tú y yo creo que somos honestos y conscientes cuando decimos queremos que nuestra vida espiritual sea creciente, se fortalezca. Tú y yo creo que somos honestos cuando decimos, Señor, yo no me quiero quedar estancado. Señor, mucho menos retroceder. Yo quiero avanzar. Yo quiero ir hacia adelante, a tus propósitos, hacia tus metas, a lo que has planeado para mi vida. Y Dios dice, hecho, yo quiero también eso. Pero tienes que tomar una decisión. Echa fuera a Ismael. Échalo fuera. Y cuando hablamos de Ismael, pues estamos hablando del carnal. Estamos hablando de aquel que se apega muchas veces a los ideales, al razonamiento, a la justificación, ¿verdad? Y Ismael siempre va a buscar cómo justificar. Acuérdate cómo nace Ismael. Ismael nace de una falta de fe y de una justificación. ¿Cómo nació Ismael? Bueno, porque Dios había dado una promesa, porque Dios había hecho un pacto de traer descendencia a la casa de Abraham. Pero resulta que como los años pasaron y como no había posibilidades de que sucediera, ¿verdad? Por el propósito de Dios, entonces viene Sara, ¿verdad? Y le dice a Abraham, mira, ahí está, mi esclava, es mía. Yo ya no puedo, pero como esto es mío y lo tuyo es mío, pues ahí está, ¿verdad?
Y entonces dice, mire, lo vamos a hacer así. Y cuando nazca, sale de entre mis piernas, ¿verdad? Que todo el mundo sepa que esto es mío y tuyo. La mente, el razonamiento humano va a buscar cómo tomar algunas decisiones que parecieran correctas, pero son un poco torcidas. Están fuera del contexto, están fuera del orden, fuera del plan de Dios. Esa es la naturaleza de Ismael. Esa es la naturaleza de Agar. Por eso es que Dios no anduvo, ¿verdad?, con sentimentalismos con Abraham. Le dijo, échalos fuera, porque si no, no va a heredar. No va a haber paz en esta casa. Y tú y yo tenemos que llegar a ese punto. Ahora, remata así, porque esto puede ser que algunos digan, ay no, ¿por qué Dios es tan duro? ¿Por qué Dios es tan cruel? Pobrecito de Ismael. Pero dice el verso 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Sí. Que no te importe Ismael, que no te pongas sentimental, porque Ismael no es de tu naturaleza. Ismael no tiene herencia contigo. Ismael es tu enemigo. Ismael te va a tratar de destruir. Estoy hablando de este Ismael, de la carne, de la naturaleza carnal. Se va a oponer, se va a levantar. Dice que había paz, no había problemas, hasta que llegó Isaac. Y cuando llegó Isaac, empezó a perseguir, cuando llegó Ismael, empezó a perseguir a Isaac. Cuando llegó Isaac, Ismael empezó a perseguir, porque dijo, este me va a destronar. Entonces, yo creo que es tiempo de que tú y yo tomemos algunas decisiones. No hay que pensarle mucho, no hay que dar muchas vueltas. Se trata de hacerlo así, tan claro como recibió la palabra Abraham. Abraham era honesto, Abraham tenía que tomar una decisión. Pareció tan injusto, pareció tan inhumano. De pronto, ¿verdad? Ahí va la mamá de su hijo en el desierto caminando sola, con su hijo, desechada. ¿Cuántos de pronto nos conmovemos? Pero la decisión se tiene que tomar, porque si no, se pierde el propósito, se pierde la herencia. Y yo creo que en esta noche tenemos que tomar decisiones. No son complicadas, nosotros las complicamos. Tan sencillo como que Dios le dice a Abraham, echa fuera a Agar y a Ismael. No pueden estar en el mismo campamento, no pueden estar en el mismo lugar, porque no son de la misma naturaleza. Y en esta hora, yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Entiendo que Dios quiere traer crecimiento espiritual.